Hola a todos amigos, bienvenidos a Vida Visión TV, el canal evangélico de televisión de la Costa del Sol. Estamos encantadísimos de tenerte de nuevo en el programa Salud 360 grados. Ya sabéis que este programa abarca todas las áreas, toda la esfera de la plenitud humana, espíritu, alma y cuerpo. Queremos explicarte y comprender un poco más profundamente cada una de esas áreas y cómo se relacionan entre sí. Y por supuesto de la mano del doctor en medicina Luis Solís. Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Encantado de estar de nuevo aquí. Qué bueno, es una bendición, ya llevamos varios programas y los que ven nos dicen que está muy interesante, que en poco tiempo podemos hablar cosas muy interesantes. Y tú habías planteado de que en el programa de hoy habláramos de la reconciliación y cómo eso afecta en la salud, porque de eso se trata, ¿no? De tener salud. ¿Qué significa reconciliación? Reconciliación es, como dice la palabra, algo que estaba conciliado, que estaba unido y se ha roto. Entonces, el área de la reconciliación tiene un efecto bastante importante en la salud. Afecta toda la dimensión de la vida. Afecta las relaciones sociales, los aspectos laborales, la vocación, la parte emocional, la parte física y, por supuesto, el área espiritual la afecta. Entonces, la reconciliación tiene que ver con restaurar fluidamente una relación que estaba antes, previamente, en condiciones y se ha roto. La reconciliación puede tener diferentes niveles de acercamiento. Es decir, por ejemplo, una persona que ha tenido un conflicto con una persona, ese estrés, esa tensión, hasta que no la resuelve, va a estar en desorden emocional, ¿no? Ahora, como el punto de partida es si nosotros somos seres espirituales, en el lenguaje de la Escritura, el lenguaje bíblico, ¿qué realmente quiere decir reconciliación? Es decir, algo que el ser humano necesitaba volver a retomar o reconducirse, volverse a unir con lo que estaba roto, con lo que estaba antes. Entonces, lo interesante de todo esto es saber hasta dónde llega el efecto de la ruptura de esa reconciliación o de la ruptura de esa conciliación o de esa relación, hasta dónde afecta. Hay muchos ejemplos, solo que son ahora hipotéticas, pero ahora se están estudiando mucho porque, por ejemplo, revistas de renombre como el New England Journal of Medicine, publicaciones bastante científicas, le están dando importancia a toda la esfera de la dimensión de la vida, lo que llaman lo que es la medicina integrativa. La medicina integrativa es ver a la persona como un todo. Entonces, cuando tú ves que la persona no está funcionando cierta área, tú tienes que descubrir cuál es el área que se ha roto. ¿Cuál es el área que se ha roto? Entonces empiezas a ver el abanico de posibilidades, probablemente no la descubres a la primera consulta, la descubres después con el tiempo. Lo que sucede es que al no haber tiempo de calidad para entrevistar personas, siempre actuamos sobre lo que se ve, actuamos sobre el efecto, actuamos sobre la normalidad, sobre la diarrea crónica que nunca se corrige, la dermatitis que nunca se corrige, el dolor articular y el dolor muscular que siempre va, entonces pasa de los antiinflamatorios, de los analgésicos y los tranquilizantes y todo lo que tenga con los ansiolíticos para lograr apagar un poco el incendio, pero no hemos ido al origen de lo que realmente estaba provocando el fuego. Entonces, por ejemplo, existen algunas enfermedades que son muy difíciles de corregir, que son las enfermedades autoinmunes, que son enfermedades donde el mismo organismo fabrica anticuerpos y los anticuerpos están para protegerlos y defendernos de las agresiones externas. Es decir, cualquier persona fabrica anticuerpos ante cualquier sustancia. Hemos estado muy de moda contra un virus, una bacteria, un hongo, lo que sea. Enfrenta la situación a un agresor desconocido. Pero las enfermedades autoinmunes fabrica anticuerpos que te desconocen a ti mismo. Es decir, lucha contigo mismo, desconoce a ti mismo y te destruye a ti mismo tus mismos anticuerpos. Es decir, esas son las alergias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un poco más complicado que eso, porque, por ejemplo, Juan Carlos fabrica un montón de mecanismos de defensa para protegerte de agresiones externas, ¿no? Entonces tú estás durmiendo tranquilo, pero todos los soldados te están protegiendo mientras tú duermes desde el punto de vista biológico. Pero de pronto, por alguna razón que desconocemos, tu organismo comienza a fabricar anticuerpos anti-Juan Carlos. Anti-Juan Carlos. Y se levantan por la mañana y te hacen polvo una articulación, un vaso, una arteria, una vena,
una lesión en el hígado. Y entonces empezamos a buscar qué le ha pasado. Entonces descubrimos que hay una cantidad de anticuerpos específicos para esa lesión. Ahora, ¿de dónde salió ese desorden? Porque realmente el organismo está organizado de tal manera para protegernos a nosotros mismos. ¿Por qué se ha desordenado? No lo sabemos. Claro. Pues fíjate, Luis, que mientras hablaba, el Señor me iba hablando. Sí. Y te iba a plantear una pregunta que tiene que ver en el plano espiritual con lo que tú estás hablando del plano natural. Esa reconciliación, cuando tú le preguntas a alguna persona, piensa que tiene que ver con otra persona. Sí, sí. Y es así. Pero tiene que ver con Dios también. Claro. Tú lo mencionabas. Al romper esa relación con Él, el hombre empieza a marchitarse, como si tú rompes un tallo de la raíz de la tierra. Si la desarraigas, durará un tiempo hasta que se marchite. Pero hay una tercera área o fase que no se contempla nunca, es la reconciliación contigo mismo. En el momento que el hombre se separa de Dios, empieza a marchitarse y a perder su identidad y a no comprenderse a sí mismo. Entonces, en el fondo, esa falta de reconciliación contigo es, tú te conviertes en tu propio enemigo. Es un poco como las alergias, o sea, como tú hablabas del sistema autoinmune. ¿Por qué el organismo empieza a atacarte cuando te tenía que proteger? ¿Por qué nosotros dejamos de amarnos, no nos perdonamos, tenemos raíces de amargura? O sea, fíjate cómo, lo predicaba el domingo, cómo el plano natural y el plano espiritual son sombra y luz de lo mismo. Claro, es que nosotros, desde el punto de vista académico, lo fragmentamos al ser humano para estudiarlo. Entonces, claro, cuando tú vas a hablar de una enfermedad, casi siempre, cuando hablas de enfermedad, la gente lo enfoca al cuerpo, pero el cuerpo es el reflejo de algo más. Entonces, tú si tienes una enfermedad en la piel, por ejemplo, vas al dermatólogo. Y el dermatólogo dice, es una dermatitis, probablemente sea... Y a veces sí es una cuestión de alergia primaveral, pero a veces son cosas que se cronifican. Es decir, una persona que no resuelve su estrés, un ejemplo, ¿no? Que está permanentemente tenso, estrés. Entonces, normalmente el estrés debe existir para que tú reacciones, ¿no? Descargas adrenalina, descargas cortisol, son hormonas de actividad. Y durante la noche aparecen otras hormonas que te ayudan a inducir el sueño. Pero cuando estas hormonas de reacción del estrés están permanentemente elevadas, crónicamente elevadas, entonces el cuerpo sufre. Y entonces hasta que tú no corrijas la causa del estrés, no vas a corregir la enfermedad. Entonces lo que tú dices, es decir, si la persona se convierte en el enemigo de sí mismo, ¿quién es el que está moviendo esas células? ¿Quién es el que está fabricando esas células? ¿No? Porque yo vine programado con un sistema celular ordenado. ¿Cuándo se descarriló ese orden celular? ¿Dónde? ¿Quién lo quitó del carril y se desordenó para que empiecen a fabricar anticuerpos anti-Juan Carlos? ¿Quién lo hizo? En teoría lo hiciste tú mismo, pero ni aún tú mismo sabes cuándo ha sido. Fue involuntario, ¿no? Fue involuntario y probablemente eso no resuelto, que ni siquiera tú lo sabes, se resuelve en un momento donde la gente descubre algo interno, profundo, en silencio, que nadie lo sabía, y tú vienes a la memoria y lo comprendes. Cuando tú lo comprendes y lo puedes verbalizar, lo puedes comunicar, y a veces una simple comunicación con Dios, una reconciliación con Dios, y luego después darse cuenta quién eres tú, se ordenan otra vez y se acaba la fábrica de todos esos componentes anti-Juan Carlos. Te estoy poniendo como ejemplo un poco para explicar, para que la audiencia pueda entender, no estoy hablando específicamente. Pero es un proceso muy interesante. Antes nosotros pensábamos que esto era un proceso de fantasía, pero ahora actualmente en el siglo XXI ya han entrado en estudio. Harvard está estudiando mucho estos mecanismos, los mecanismos de desorden, desequilibrio humano, y que lo estudia como un todo. Por eso estudiamos ahora las medicinas centradas en la persona, no centradas en el cuerpo. Para poder curar a una persona, es decir, para poder restaurar a la persona en una situación de armonía y equilibrio, tenemos que llevar a la persona allí. Para llevar a la persona allí tenemos que verla como un todo. No podemos ver solamente el cuerpo, porque al cuerpo lo podemos llevar aquí, a esa posición, pero probablemente no es un problema del cuerpo, es un problema de un reflejo de lo que viene de abajo, ¿no? Claro.
Por ejemplo, hay una enfermedad que me viene a la mente que es la fibromialgia, tan de moda. Y, está claro que es un problema somático, está el alma en la que se tensa, preocupaciones, el colon irritable, son otras enfermedades que son producidas por el estrés continuo. Al final el cuerpo acaba por explotar porque no puede soportar esa tensión que está siendo acumulada, ¿no? Y al final el cuerpo se vuelve contra sí mismo y tiene mucho que ver con la parte integral del ser humano. Por eso lo que hablábamos, alejarse o no reconciliarse con la fuente de la vida, de la serenidad, de la paz y del orden, produce caos en nosotros. Así es. Y por eso afecta a nuestra alma a nuestro cuerpo, y al final acabamos padeciendo un montón de enfermedades que, entre comillas, la medicina no entiende el porqué, pero nosotros podemos dar una perspectiva espiritual. Por eso es que realmente el estudio de una persona es de múltiples disciplinas, no es una sola disciplina. Entonces necesitamos tiempo de calidad. Entonces por eso la persona va caminando de un sitio para otro buscando respuestas y salidas, y a veces no lo tiene una sola persona, no tiene una sola disciplina científica, sino que es mucho más complicado. Es decir, yo pongo siempre algunos ejemplos muy sencillos, muy simples, creo que en uno de los programas te lo comenté. Si yo digo algo desagradable para ti, tú se pones rojo. Eso significa que se ha desencadenado una serie de serotonina, que es unas hormonas que se desencadenan con el estrés, y yo puedo ver, te he molestado, te he ofendido, claro, ¿no? Y veo el lagrimeo, las lágrimas. Entonces, lágrima y piel roja. ¿Qué significa? Que yo he provocado ese movimiento hormonal, pero no sé lo que pasa en el estómago, no sé lo que pasa en el hígado, no sé lo que pasa en los bronquios, ¿no? Es decir, vemos cosas, reflejos del sufrimiento humano por situaciones que son situaciones banales, comunes, pero que luego después pasan enfermedades. Entonces, la enfermedad realmente es algo muy complicado, muy complejo poder ponerla en su sitio. Lo mejor es ir a la fuente, a aquel que nos creó, que sabe perfectamente de qué estamos compuestos, cómo funcionamos, y volveremos al orden y a la plenitud de aquel que tiene la vida y que nos hizo de una manera perfecta. La lejanía de él es la que ha producido todos esos desajustes en nosotros. Pues Luis, el programa ha acabado ya. Volvemos de nuevo el próximo programa. Muchas gracias por aportarnos tu conocimiento, tu sabiduría y tu experiencia, y espero que nuestros televidentes hayan disfrutado. Pues ya nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Señor te bendiga. Y a todos vosotros, ya sabéis, cuidado. No todo lo que parece es lo que es. Hay una fuente detrás, hay un origen detrás, y hay que ir más allá. No solamente el cuerpo, no solamente el alma, sino el espíritu. Y para eso hay que acercarse a Dios, y entonces recuperará esa armonía, ese orden y esa virtud con la que Él nos creó. Nos vemos la próxima semana en 360 grados. Salud, salud para ti, salud para tu casa. Que el Señor te bendiga.